Ponencia de la educadora diabetológica Carmen Fuentes Durán. Todos y todas. Y por supuesto, pues necesitamos los consejos bueno, pues de una educadora en diabetes como es Carmen Fuentes Durán del Hospital Campo Arayuelo de Extremadura. Carmen, adelante. Muchísimas gracias a Natalia, que fue la compañera que me ofreció estar aquí con vosotros esta tarde, a la doctora López, que me ha parecido súper interesante también su ponencia, y a la asociación. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí y que se le dé la importancia que merece a la educación diabetológica, porque la educación diabetológica forma parte del tratamiento de la diabetes. No se entiende que una persona con diabetes, cuando se diagnostica, no se le explique en qué consiste su enfermedad, qué repercusiones tiene, cuáles son los mecanismos de control de los factores que intervienen en su calidad de vida presente y futura, y todo eso lo abarca la educación diabetológica. Yo esta tarde había presentado, y os lo voy a contar, lo que he preparado, pero me gustaría que también los pacientes pregunten todo aquello que les resulte interesante, bien cuando hablo o bien al final, lo que ellos prefieran. Según hablabais unos y otros, pues he anotado varias cosas, ¿no? En primer lugar, antes de empezar con mi presentación, la diabetes es una enfermedad, es un problema de salud pública, cada vez hay más pacientes y la prevalencia sigue en aumento. Todo esto es un problema a nivel internacional. ¿Por qué? Nuestro estilo de vida en los países desarrollados está cambiando, pero en los países subdesarrollados también está aumentando la prevalencia de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que está muy ligado a los hábitos de alimentación. Mal comer, desequilibrios en la alimentación, una alimentación rica en hidratos de carbono, rica en comida basura, hace que aumente la obesidad y que por lo tanto aumente el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Además, la diabetes, efectivamente, una pincelada ha dicho la doctora López, no es una enfermedad que duela. Hay muchísimas personas, un 12% de la población española padece diabetes y tan solo la mitad, un poquito más de la mitad, el 8%, tiene el diagnóstico de diabetes. Si yo no sé que tengo diabetes, lógicamente, pues no me voy a cuidar o no me voy a cuidar con la misma insistencia que el que tenga un diagnóstico y sepa todas las repercusiones que tiene, ¿vale? Ese es un gran problema de la diabetes, que está infradiagnosticada. Luego, a grosso modo, también voy a explicar. Hay varios tipos de diabetes, ¿vale? Pero la diabetes tipo 2 es la diabetes con mayor prevalencia. El 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Es una diabetes que, aunque tiene una predisposición hereditaria en unas personas mayor que otras, ¿vale? Yo siempre le digo a mis pacientes, si tenemos una vara de medir, un poquito influye la herencia y el resto es nuestro estilo de vida. Y en nuestro estilo de vida está nuestra alimentación, si somos unas personas sedentarias, si no cuidamos de lo que comemos, si tenemos sobrepeso, está muy ligada al estilo de vida. Y luego tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario detecta las células que crean insulina como enemigos y las destruye, ¿vale? La gran diferencia entre una y otra. La diabetes tipo 1 necesita desde el minuto 1 en el que se diagnostica, que es un diagnóstico que muy fácil, porque la persona se pone mal desde el principio, bebe mucho, está muy cansada, orina mucho y va inmediatamente al médico porque no puede vivir, está muy mal, ¿vale? Y entonces esa persona tiene el diagnóstico desde el primer momento y desde el primer momento empezamos con insulina, porque sin insulina no se puede vivir, ¿vale? En cambio, la diabetes tipo 2, ¿qué ocurre? Tiene muchas veces un comienzo muy lento, no duele nada. Por eso hay muchas personas que tienen diabetes tipo 2 y no están diagnosticadas. En ese de no estar diagnosticada puedo estar años y llegar a un diagnóstico por un reconocimiento laboral, porque un día me hizo una analítica mi médico para ver qué tal tenía el colesterol y ya me salió la glucosa alta, ¿vale? Esos años sin diagnosticar y sin un tratamiento y unos autocuidados que voy a explicar después es lo que genera un mal control glucémico, ¿vale? Que nos puede llevar que ante el diagnóstico de diabetes, que ha salido antes también y Natalia lo ha explicado, me manda mi médico de primaria al oftalmólogo para una revisión y ya ahí aparece la retinopatía, el edema de mácula, así, tal cual, una persona que no estuviera diagnosticada. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hablado eso, me voy a poner en mi presentación. Un momentito.
compartir pantalla. Hacer un pequeño inciso a lo que dice Carmen, es que por eso el examen de fondo de ojos en el paciente diabético tipo 2 se propone no en un plazo concreto, sino al momento diagnóstico. Claro. Cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, en ese momento hay que hacer el examen de fondo de ojos, porque, como bien dijo Carmen, nos podemos encontrar cualquier cosa. Bueno, ahora voy a continuar, eso es. Vosotros no me veis, pero bueno, luego cuando termine y si no os escucho. Bueno, la educación diabetológica abarca muchísimos campos, desde tener un buen diagnóstico de la diabetes y el tipo de diabetes que tenemos, ¿vale? Para entender los cuidados que tenemos que hacer, hasta los cuidados en sí, como son la alimentación, tener un tratamiento farmacológico acorde al control glucémico que tenemos en ese momento, conocer las complicaciones agudas y manejarlas, autoanálisis, nuevas tecnologías aplicadas en la diabetes, etcétera. Como es muy amplio, voy a centrarme en lo que yo he considerado para hoy las piedras angulares para un buen control glucémico y una disminución de los factores de riesgo de las complicaciones crónicas, como es la que estamos tratando esta tarde, ¿vale? Entonces, la piedra angular para mí, el control de la diabetes, es una alimentación saludable, ¿vale? La alimentación saludable la debemos hacer todos con diabetes o sin ella, pero las personas con diabetes se van a beneficiar aún más de llevar una alimentación saludable. Y así, a rasgos generales, una alimentación saludable es aquella alimentación equilibrada en cantidades y en calidad de alimentos, ¿vale? En cantidades, porque yo puedo comer muy bien, pero si resulta que como muchísimo más de lo que yo gasto, voy a engordar y ese sobrepeso me puede llevar a la aparición de una diabetes tipo 2. En la calidad de los alimentos, cuanto más alimentos frescos consumamos, cuanto más alimentos de verdad consumamos de pescado, verduras, frutas, carne, más saludable es nuestra alimentación. El ultraprocesado y el procesado debe ser el menor consumo posible, ¿de acuerdo? Luego nos tenemos que acostumbrar, y en eso la asociación tiene que trabajar en ello porque es muy importante, a leer la etiqueta nutritiva. La etiqueta nutritiva presenta mucha dificultad para leerla y ahora que estamos con este tema son las letras súper pequeñas. La Asociación de Celíacos tiene, por ejemplo, unas tarjetitas que son como una lupa y lo pone encima de las etiquetas y entonces se ve grande. A lo mejor no es mala idea para temas de visión también. En la etiqueta nutritiva, muy breve. Sobre todo me tengo que fijar en 3 conceptos claves: kilocalorías que me aporta el producto, ¿vale? El valor energético, hidratos de carbono que compone, fundamentalmente también de los cuales azúcares, las grasas, ¿vale? Las peores grasas son las saturadas y las trans. Yo siempre les digo a mis pacientes para que se acuerden, ¿qué saturada me tiene? Pues esa es la mala, ¿vale? Y luego la sal. Cuanto menos sal, cuanto menos azúcar, cuanto menos valor energético tenga y menos grasa saturada, mucho mejor. Priorizando en el tema de diabetes, hidratos de carbono totales, hidratos de carbono de los cuales azúcares, grasas y sal. Luego, otro modelo que ha salido para facilitar un poco la compra y que el consumidor haga una compra saludable ha sido el código Nutri-Score. El código Nutri-Score, quiero que nos quedemos con una idea principal, es muy simple, ha recibido muchísimas críticas, ¿vale? Y mediante algoritmos sopesa los aspectos positivos que me da un alimento y los aspectos negativos. Los aspectos positivos en cuestión de fibra, de grasas mono y poliinsaturadas, que son las buenas, ¿vale? Los aspectos negativos ponen otra balanza las grasas saturadas, el valor energético, y en base a ese algoritmo me dice, bueno, pues este alimento es categoría A, color verde, que es muy saludable, color B, menos saludable, color C, menos saludable, color D, naranja, mucho peor, ¿vale? Pero críticas que ha recibido, es demasiado simple. Luego hay que tener en cuenta que sirve para que tengamos en cuenta que lo principal, alimentos que no estén procesados, porque yo puedo decir, pues compro todo A y ya está. No, si compras todo A, tú estás comiendo alimentos procesados, no estás comiendo alimentos de verdad. Entonces, podemos confundir la idea, ¿vale? Es para que comamos el alimento procesado más saludable posible, pero no es porque eso sea saludable al 100%. Luego, tenemos que tener claro que a la hora de comparar alimentos tiene que ser dentro de la misma gama. Es decir, si yo, imagínate, me voy a comprar salchichas Frankfurt y tengo salchichas Frankfurt con la letra B, con la C, con la D y con la E, yo puedo comparar esa salchicha Frankfurt, pero no puedo comparar una salchicha Frankfurt con un yogur natural. No procede comparar alimentos que no sean de la misma gama, ¿vale? Luego,
Para una persona con diabetes, voy a contar algo muy básico, pero yo en mi consulta, en mi trabajo del día a día, me lo encuentro mucho. Una persona que tenga diabetes tiene que tener muy claro cuáles son los alimentos que más influyen en las glucemias, que más perjudican los controles glucémicos. Y esos son los carbohidratos. Pero además tengo que saber que yo puedo comer carbohidratos, que son saludables, que son sanos, que me dan energía. Pero tengo que saber cuáles son más convenientes, que los puedo comer a diario y controlando la cantidad, y otros que debo ser un consumo excepcional, ocasional y si puedo hasta nulo, ¿vale? Y además también tengo que saber cómo actúa la absorción de esos carbohidratos para saber cómo los tengo que utilizar y comer cuando tengo una complicación aguda o cuando tengo que hacer un deporte, como es la hipoglucemia en las complicaciones agudas. Entonces, tenemos los simples o absorción rápida, que me los proporciona la fruta, la leche, la miel, el azúcar. Complejo o absorción lenta, que son los cereales, las legumbres, los tubérculos, el arroz, el maíz. Esto que digo tan básico, os podéis creer que muchos pacientes cuando llegan a mi consulta derivados por atención primaria, por oftalmología o por cardiología, cuando empiezo por la base resulta que solamente sabemos que sube el azúcar, los dulces y los zumos. Y los zumos, si son sin azúcar, no suben. Y eso es mentira, ¿de acuerdo? Es mucho más amplio y tenemos que saberlo. La fibra, que es un carbohidrato complejo, no absorbible, es un alimento muy recomendable para la persona con diabetes porque hace que cuando nosotros lo combinamos en nuestra ingesta de alimentos de absorción compleja con carbohidratos de absorción compleja, las glucemias suban más despacito y sea más fácil controlarlo. Los planes de alimentación más utilizados en diabetes suelen ser básicamente 3, es decir, un nivel básico de educación en alimentación, ¿vale? Pues sería, contando lo que acabo de decir, los carbohidratos, sería el plan semáforo. Verde, consumo que puedo consumirlo bien. Amarillo, con cuidado, porque sube la glucemia. Rojo, no debe consumirlo porque me proporciona muchas calorías, muchas grasas y mucho azúcar. El tipo semáforo está más indicado pues cuando hay una barrera idiomática, que el paciente no te entiende bien, pues sí, no, con cuidado, o cuando la persona es muy mayor y la capacidad de aprendizaje a lo mejor está disminuida, pues es sencillo. Y luego está el plan de la mano, que también es muy sencillo de explicar. 2 manos juntas, la cantidad de verduras que puedo comer. Un puño cerrado para los cereales, como es el arroz, para las legumbres, como son los garbanzos. Un trocito de pan, lo que ocupe la palma. Un puño para la fruta. Un pulgar para el aceite. Luego está el plan del plato, que para mí es el plan del plato, es un recurso de utilidad pública que me sirve muy bien para explicar la proporción que tiene que tener mi plato en cuestiones de cantidades para tener un buen control glucémico, que sería muy aplicable para todas las personas con diabetes tipo 2, en la que no se trata, yo le digo a mis pacientes, no se trata que tenga que ser siempre un plato combinado, se trata de que yo tenga en mi cabeza la idea de que la mitad de lo que yo voy a consumir van a ser verduras, que me aportan fibra, que no me aportan apenas calorías, que me da vitamina, que combinado con el hidrato de carbono hace que su absorción sea más lenta, que me llene, ¿vale? Entonces, la mitad de lo que consumo, verduras, como te gusten, rehogadas al vapor, a la plancha, al horno. Un cuartito de ese plato para mi hidrato de carbono, para las patatas, para los cereales, para las legumbres. El otro cuartito para no quedarme con hambre puede ser carne, pescado, huevo, queso fresco, ¿vale? La fruta puede ser a media mañana, a media tarde o de postre. La fruta es buena, pero en cantidades de 2 a 3 piezas al día y depende de la madurez de la fruta tendrá más azúcar o no. Para beber agua, un estilo de vida que se está implantando muchísimo es dar zumo o bebidas azucaradas en las comidas, en la cena. Error. Está apareciendo más la diabetes tipo 2, que siempre aparecía en la edad adulta, está empezando a aparecer en los niños por el abuso de bebidas azucaradas, de zumo y de refrescos. Y luego la leche, pues para desayunar, o un derivado lácteo para desayunar a media mañana o a media tarde. Luego, un plan de alimentación más avanzado que me permite cuantificar los alimentos ricos en hidratos de carbono y ponerme la insulina en función de lo que voy a comer y de lo que voy a hacer y de la glucemia previa que tengo, es el plan de alimentación por raciones. El plan de alimentación por raciones es el plan idóneo para una diabetes tipo 1 y para todo tipo de diabetes, pero como la diabetes tipo 2 es más fácil controlable, tiene menos variaciones de glucemia, el plan del plato sirve igualmente y es más sencillo, pero lo traigo aquí para que vosotros también lo conozcáis, ¿vale?
Bueno, la segunda piedra angular para un buen control diabético, beneficios del deporte, practicar deporte. Sí que es verdad que a veces ya cuando tenemos una complicación crónica, como puede ser una retinopatía, pues hay veces que se desaconseja un deporte intenso, ¿vale? Pero el caminar, el pasear, proporciona unos beneficios enormes porque en la diabetes tipo 2 nuestro cuerpo está segregando insulina, pero no en las cantidades que nosotros necesitamos, ¿vale? O bien porque tenemos ya sobrepeso o porque la que segregamos no hace su trabajo bien. Una de las formas de que haga su trabajo bien, además de cuidar nuestra alimentación, es el deporte, porque el deporte en sí mismo, el caminar, hace que la insulina sea más sensible y entre mejor para abrir la puerta de la célula y que la glucosa entre dentro de la célula, que es donde tiene que estar. Aparte de los beneficios que da para tener una tensión arterial bien, para tener fortaleza en los huesos, para nuestra salud mental, ¿vale? Entonces, otra de las piedras angulares en el control de la diabetes. Y luego las insulinas. Me ha encantado que Andrés hiciera con la mejor intención posible lo de la insulina, pero a mí me ha permitido meter lo que yo iba a hablar ahora. Y es que muchas veces nos encontramos bien porque no ha habido un diagnóstico precoz de la diabetes, bien porque el paciente no ha ido a las revisiones rutinarias que le cite su médico de primaria para ir adaptando, para hacer analíticas de control de cómo está su diabetes. Nosotros en la fase de enfermedad de la diabetes, al principio, si cogemos un diagnóstico de diabetes al inicio, a veces la persona con diabetes tipo 2 se adelgaza, incluso puede llegar a desaparecer la diabetes en la primera fase, ¿vale? Pero en el caso de que sigamos avanzando, muchas veces los pacientes dicen, sigo cuidándome igual, paseo, hago mi comida lo mejor posible y tengo la diabetes peor. Y hay que explicarle, efectivamente, el páncreas va segregando con los años cada vez menos insulina y entonces la pastilla que me hacía efecto ya no me hace tanto efecto. ¿Cómo lo sé eso? A través de mis controles de glucemia capilar o de mis analíticas que me manda el médico cada 6 meses o al año, dependiendo del control. Y en función de cómo tenga mi control, aparte de incidir en el plan de alimentación y en el ejercicio, hay que cambiar el tratamiento farmacológico. Pues a lo mejor tenemos que reforzar con otra pastilla o a lo mejor ya llega el momento en el que por los años de evolución de la diabetes o el control de la glucemia, que es muy pésimo, pues ya no nos queda otra de poner insulina. Pero yo no quiero que desde los profesionales o desde los propios pacientes veamos la insulina como el enemigo, porque y lo digo sinceramente, para mí, en una persona el peligro está en el mal control de la diabetes. No hay una diabetes buena ni una diabetes mala. De hecho, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que ha avanzado muchísimo en la educación diabetológica, que se está mirando mucho a ese niño y a esos padres para educarlos bien en la alimentación, en el ejercicio, en su insulina desde el momento 1 y con sus revisiones, esos niños en la edad adulta, con esos años de evolución, ya estarían ciegos y no lo están. La verdad es que la diabetes tipo 2, las complicaciones que tiene es por un mal control, de un mal diagnóstico y de que no se ajuste el tratamiento farmacológico a las diferentes fases de la enfermedad, por lo cual el poner la insulina con las insulinas que tenemos ahora muchísimo más estables, más flexibles en los horarios, con una cobertura de acción en las comidas y en la insulina basal muchísimo mejores que las de antes, el formato que lo puedo tener fuera del frigorífico y me puedo llevar mi boli y ponerme mi insulina cuando voy a comer por ahí. Quitarle el miedo a la insulina al paciente, enseñarle la agujita que es súper pequeñita y súper finita y que decirle lo más importante es tu control porque la complicación crónica oftalmológica que tienes se puede parar o ser muchísimo más efectivo el tratamiento que te está poniendo el oftalmólogo. Hacerle consciente de eso es mucho más importante que tenerle miedo a un pinchazo, ¿vale? Porque hasta para los miedos a los pinchazos pues también existen otros dispositivos que nos faciliten, ¿vale? Voy a seguir porque yo me enrollo. Bien. El control de la glucemia capilar. ¿Cómo sé yo cuando ya tengo un diagnóstico, como de bien o como de mal tengo mi diabetes? Pues tenemos por un lado el control de la glucemia capilar con glucómetros, en lo que yo con un pinchacito en el dedo voy a saber lo que tengo de azúcar en ese momento, ¿vale? Y luego tengo mis analíticas que me hace mi médico para ver la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que me dice cómo ha estado el azúcar en los 3 últimos meses. Se supone que dependiendo de la edad del paciente, de los años de evolución de la diabetes, tenemos unos objetivos de control más flexibles, más rígidos, ¿vale? Y podemos adaptar el tratamiento farmacológico e insistir sobre la alimentación en función de los valores que tiene el paciente de control de glucemia capilar y de la analítica.
De forma que hablamos de un riesgo moderado de complicaciones crónicas a largo plazo, cuando yo tengo una hemoglobina glicosilada, pues de 7, un riesgo alto entre 8 y 9, un riesgo aumentado entre 10 y 11, un riesgo crítico entre 12 y 13, ¿vale? Ya digo que esto lo he traído en formato estándar porque luego hay que individualizar siempre mucho a cada paciente, a cada persona. Y luego, hablando de las nuevas tecnologías en la diabetes, que cuando escuchaba a Maribel, digo, vamos a tener aplicaciones para todo. Bueno, aparte de que tenemos aplicaciones para la alimentación, para leer el código de barra y que me diga si es alimento saludable o no, también tenemos, para mí ha sido una revolución, además, la monitorización de la glucosa intersticial. ¿Qué significa esto? Pues esto ha venido a revolucionar. Primero, se ha introducido en los niños con diabetes tipo 1 en España en el año 2018, subvencionado por la Seguridad Social, en el que a través de un monofilamento, de un transmisor que yo pongo en el brazo, por ejemplo, me paso el móvil o un glucómetro como el que veis y me dice la glucosa. Pero además de que ese es el tipo flash, yo me lo veo cuando me paso el móvil, ¿de acuerdo? Me permite, con la educación diabetológica y la formación, tomar muchísimas más decisiones y que los profesionales podamos asesorar mejor a los pacientes en cuestiones de hábito de vida, en cuestiones de dosis de insulina, ¿de acuerdo? Para el paciente con diabetes tipo 1 mayor de 18 años, ha entrado en vigor en el año 2020, nosotros lo estamos poniendo en la consulta y para mí la experiencia está siendo muy buena porque el paciente que va bien va perfecto, ¿vale? Y el paciente que iba mal va mejor. El Ministerio de Sanidad quiere implantar esto para los pacientes con diabetes tipo 2, ¿vale? Y cada comunidad ya lo está implantando poco a poco. Murcia ya lo ha empezado a hacer para el paciente con diabetes tipo 2 y múltiples dosis de insulina, ¿de acuerdo? Siempre ligado a una educación diabetológica, porque de nada sirve que yo tenga un sensor que me dice la glucemia que tengo si no tengo las herramientas para actuar y los conocimientos para actuar. Cuando yo tengo puesto un sensor en el que ya sé todo de cómo se controla metabólicamente mi glucemia todo el día, ¿vale? Es muchísimo más fácil controlar la diabetes, es muchísimo más fácil que si yo me implico tengo menos complicaciones agudas y las complicaciones crónicas se disminuyen bastante. De forma que ya la hemoglobina glicosilada pasa a un tercer y cuarto lugar, ¿vale? Porque ya lo sé todo. Y entonces aquí vamos a hablar de tiempo en objetivo, el tiempo que está el paciente durante el día en los rangos que nos hemos marcado. Vamos a hablar también de la variabilidad glucémica, que está inversamente a mayor variabilidad glucémica, es decir, cuanto menos baje y suba fuera de los objetivos que me marcan, menos probabilidades de desarrollar la complicación crónica. Yo he tenido un paciente, que Natalia lo sabe porque di una charla para oftalmología, en el que es diabético tipo 1, de larga evolución, de más de 30 años de evolución de su diabetes en tratamiento en oftalmología por retinopatía proliferativa, edema y tal. Hemos pasado a una glicada, si nos fijamos en eso, de 6,6. Un paciente que siempre había estado así, porque cuando él debutó, cuando era pequeñito, no existían los avances en educación diabetológica y en tecnología como los que hay ahora. Está súper implicado, concienciado con su alimentación. La patología ya no va con tanta frecuencia a ponerse el tratamiento. En general, los pacientes están muy contentos y los profesionales también. Y bueno, voy a continuar. Otro de los factores de riesgo que nosotros tenemos que controlar junto con nuestra glucemia, pues es la tensión arterial. La hipertensión arterial siempre va a suponer un riesgo para las complicaciones crónicas de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oftalmológicas. Dejar de fumar, importantísimo. Los riesgos que tiene la diabetes, que son muchos, se duplican y se triplican en una persona que fuma, ¿vale? El control del peso. Si yo controlo mi peso, voy a necesitar menos dosis de insulina, va a ser mucho más fácil controlar mi diabetes. O voy a necesitar menos medicamentos. Voy a tener la tensión arterial, posiblemente si soy hipertenso, lo mismo hasta ni necesito tratamiento. Fijaros que tenemos unas medidas higiénico-dietéticas con una gran repercusión a nivel de salud, ¿vale? Que son muy importantes conocer y que las sigamos. Y luego las revisiones periódicas. Las revisiones periódicas como las que ha dicho Natalia, hagan el diagnóstico de diabetes, mi revisión ocular. Y luego, dependiendo de los años de evolución, cada 2 años, cada 5 años, ¿vale? Porque una detección precoz hace un tratamiento precoz tanto de las complicaciones crónicas como de ajustes farmacológicos, como de todo. Bueno, muchas gracias.
Pues Aquí estoy. muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un placer también escucharte. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí. Vale. Bueno, pues lo dicho, evidentemente controlar la diabetes es el principal objetivo, tiene que ser el principal objetivo de las personas que tenemos bueno, cualquier tipo de retinopatía, ¿no? Porque es algo fundamental para que nuestra calidad visual y nuestra visión se mantenga en el